A ver, tratar de explicarle topología cuántica o la resolución de conflictos mediante teoría de juegos a un niño de 9 años suena como una receta para el desastre. Sí, totalmente, o al menos para una frustración académica enorme. Exacto, pero los textos que vamos a desempacar en esta nueva inversión profunda de hoy hacen exactamente eso. Y bienvenidos a este análisis a fondo, por cierto. Hola, ¿qué tal? Y sí, es un documento extraordinario. Digo, se lee literalmente como el testamento definitivo que un padre o quizá un maestro le dejaría a su aprendiz para ganar el juego de la vida. O un entrenador de las Olimpiadas, ¿no? Como su plan de entrenamiento básico. Ajá, tal cual. En los textos, toda esta sabiduría se le transmite a un niño que se llama Santi, guiado por una figura arquetípica, Nasruddin. Que es una figura clásica de sabiduría. Exacto. Pero no busca ser un libro de texto aburrido o puramente teórico. La intención es entregar lo que el autor llama puntos palanca. Puntos palanca. O sea, los conceptos mínimos indispensables. Esos meros. Lo que uno necesita aprender para acelerar drásticamente la curva de aprendizaje en la salud, las finanzas, las relaciones, todo desde una perspectiva multidimensional. Y para quienes nos escuchan y ya conocen un poco de estos temas, lo que hace que esto sea un desafío mental tan fascinante es que no te da la típica lista de consejos de autoayuda. No, para nada. Utiliza figuras geométricas, álgebra, cálculo, trigonometría, literalmente como si fueran el ADN de la realidad. Es que plantea que podemos construir nuestra vida desde los cimientos. Como, imaginen una semilla que germina Ajá. y se despliega matemáticamente hasta convertirse en un bosque entero de secuoyas. ¡Qué locura! Así que el objetivo de hoy es construir esa casa de sabiduría desde cero, desde lo más básico hasta el techo. Y todo gran edificio, según este texto, comienza con un solo punto. La identidad. Exacto, la identidad. Es el cimiento absoluto. Digo, el texto es muy enfático en señalar que el origen de toda distorsión humana, ya sea, una enfermedad crónica, la miseria financiera o relaciones tóxicas, todo nace siempre de una identidad incorrecta. O sea, vivir con el síndrome del patito feo. Creer que uno es el patito feo cuando en realidad es el cisne. Claro, o vivir encadenado mirando las sombras en la caverna de Platón, o peor tantito, abrirle la puerta de la mente a un caballo de Troya pensando que es un regalo. Entiendo perfecto la metáfora. Pero, a ver, el documento luego lleva esto a la geometría dura. Sí, se pone intenso. Nos habla de la relación entre el punto y el círculo. Dice que el punto es el cero creativo, el yo luminoso, la chispa estelar. Y el círculo es el cosmos, todo lo demás. Ajá. Y luego lanza esta ecuación paramétrica literal. Dice, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Sí, la ecuación de la circunferencia. Exacto. Quien sea el yo más el todo equivale al gran misterio. El viaje de la oruga a la mariposa, del cero al infinito. Suena poético, pero tiene una aplicación muy práctica. A ver, explícanos eso. Porque en la práctica, ¿qué significa ser un punto matemático en el universo? Pues significa entender la tensión de las relaciones. Si el punto es nuestra identidad central y el círculo es el entorno, el radio, o sea, la distancia entre ambos, es la experiencia de vida, es la vibración. Ok, a ver si entiendo. Es como la tensión de una cuerda de guitarra. Exactamente eso. O sea, ni tan cerca de uno mismo que la cuerda quede floja y pues no produzca sonido, que sería como ahogarte en ti mismo en un narcisismo asfixiante. Ni tan lejos que te desconectes de tu centro, la cuerda se rompa por la presión y te pierdas en el caos del mundo. Esa es la mecánica exacta. Y lo que es fascinante aquí es que cuando ese punto central se ancla correctamente y empieza a interactuar con el entorno, ya no dibuja solo un círculo plano. Ah, ok. Se expande. Se despliega en una esfera, marca un eje central, vertical, entre el cielo y la tierra, y mantenerse en ese pivote central es la máxima defensa contra lo que el autor llama el doble. Espérame, el doble. ¿A qué se refiere con eso? ¿Es como la voz del autosabotaje? Totalmente. El doble es la fragmentación interior. Es esa voz del miedo que nos convence de que estamos separados, de que somos vulnerables y de que, necesitamos atacar o huir todo el tiempo. Claro, la respuesta de sobrevivencia básica. Sí, pero cuando la identidad está firmemente arraigada en ese punto, en el yo luminoso, el doble pierde todo su oxígeno.
La cohesión geométrica elimina la duda existencial. Ok, pero anclar la identidad en un vacío geométrico, suena un poco abstracto, un poco frío. Si el punto es solo el origen, ¿de qué están hechos los materiales para construir el resto de esta casa? Ah, pues ahí es donde el texto da un salto salvaje. Sí, porque pasa de la geometría a una especie de alquimia matemática o química del alma. Empieza a describir los ingredientes de la realidad. Así es. Una vez que el punto existe, necesita expresarse. El documento postula que la semilla del universo usa 3 ingredientes base. A ver, ¿cuáles son? Primero, el calor, que ojo, no es temperatura física, es el fuego de la voluntad, el amor incondicional puro. Ok, calor. Segundo, la luz y el color, que representan el pensamiento claro, esa claridad mental que distingue la realidad, pero sin separar las partes. Luz y color. Llevamos 2. Y tercero, el agua o la palabra, que funciona como el sonido, la resonancia geométrica que transporta la vida. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Porque si lo pensamos como una analogía culinaria o musical, A ver, no se trata solo de tener los ingredientes. O sea, las notas sueltas no son música. La música es el espacio y la relación entre ellas. exacto. O si lo vemos como un fenómeno natural, la formación de un arco iris. Esa es una gran imagen. Tienes el calor del sol, la luz que viaja y las gotas de agua. Ninguno por sí solo tiene colores, pero cuando interactúan, emerge un patrón. Y esa palabra patrón es la clave de todo este modelo, porque si uno altera un solo elemento de esa triada, digamos, cambiar pensamientos tóxicos por luz clara, ocurre el cambio. El patrón completo cambia. Y esto es cálculo matemático aplicado a la vida. Es evaluar cómo cambia el patrón de nuestra existencia a lo largo del tiempo. Si conectamos esto con el panorama general, aquí entra la teoría de nudos. Híjole, aquí necesito detenerte un segundo. Dime. Porque cuando leí teoría de nudos aplicada al bienestar humano en las fuentes, mi cerebro hizo un cortocircuito. Es que suena muy complejo. En topología matemática entiendo que estudian cómo las cuerdas se enredan en el espacio. Pero ¿cómo se traduce un nudo matemático a un dolor de espalda? ¿O a una crisis financiera? Pues hay que visualizar nuestra energía, nuestras acciones como hilos. Hilos que se entretejen constantemente. La salud y el bienestar son básicamente una densidad de conexiones antifrágiles. Como una red resistente. Exacto. Pero cuando operamos desde el doble, desde el miedo, los ingredientes se relacionan mal, se tuercen. Generamos un nudo mal hecho. Un bloqueo en el sistema. O sea, la enfermedad es el olvido de esta red. Tal cual. Desatarlo no es luchar contra el nudo, es entender cómo se formó para revertirlo. Ok, pero entender que somos una red anudada no te ayuda a pagar la renta, ¿verdad? O a lidiar con competidores en el trabajo. Bueno, es que el documento no se queda en la contemplación. Nos lanza el tablero de ajedrez y nos da herramientas tácticas. Ah, la famosa trigonometría del alma. Es de mis partes favoritas. Pide que imaginemos un triángulo rectángulo. El cateto opuesto, el vertical, es la verdad. Ajá, el que va hacia arriba. El cateto adyacente, el horizontal, es la belleza. Y la hipotenusa, la línea que cierra el triángulo, es la bondad. Básicamente es el teorema de Pitágoras del alma. O sea, A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada. No puede haber bondad real si no está sustentada por la verdad y la belleza. Exactamente. Y para quienes nos escuchan y odiaban las matemáticas en la escuela, el autor usa la función de la tangente para ilustrar el propósito. Dice, tangente es igual a impacto dividido por esfuerzo. Esa fórmula es reveladora. Imaginemos a alguien que trabaja 14 horas diarias llenando hojas de cálculo que nadie le importan. Su esfuerzo es gigante, pero su impacto es 0. Su tangente está aplastada. Y eso pasa porque están jugando el juego equivocado. Tienen visión de peón. Ganar en suma 0, cobrar por hora. El documento nos insta a estudiar la teoría de juegos y saltar al metajuego. El metajuego. Dejar de ser peón y ser el dueño del tablero. Crear activos de crecimiento infinito. Buscar la simetría positiva en las finanzas y en la vida. Y, aquí el autor ilustra esta transición con el cuento de los mapaches. Y tengo que admitir que fui muy escéptico con esta parte. Ah, sí.
¿Por qué? Es sobre dos mapaches atrapados en un ciclo destructivo, robándose comida porque desconfían el uno del otro. Un juego de suma cero clásico. Exacto. Y la solución del texto es la transparencia radical. Uno de los mapaches decide unilateralmente compartir todo y no defenderse. Ujú. Suena muy bonito, pero en el mundo corporativo real, si haces eso con competidores hostiles, te comen vivo. Es como pasar de jugar damas a un juego de cooperación donde todos expanden el tablero. Pues esto plantea una pregunta importante. Si uno aplica la transparencia radical desde la debilidad, sí, te devoran. Pero el texto enmarca esto en las artes marciales internas. Ah, la asimetría de movilidad. Exacto. Ceder para vencer. El mapache no cede por debilidad. Cede desde su yo luminoso. Usa el vector de fuerza del oponente a su favor. Busca el punto palanca. O sea, en lugar de chocar contra el golpe, te mueves y dejas que el otro se caiga con su propio impulso. Y eso rompe las reglas del tablero anterior. La cooperación competitiva surge porque la simetría psicológica desequilibra al agresor. Claro. Y ahí conecta con lo que el autor llama Matrix Energetics. Sí, que es fundamental. Que ojo, la audiencia debe saber que no es magia. Es física cuántica aplicada. Sugiere que sanar o resolver un conflicto no es luchar contra el problema. No, luchar es entrar en el juego del otro. Exacto. Es acceder a un universo paralelo, a un estado de la matriz, donde el equilibrio, el gano-ganas, ya existe. Es cambiar de frecuencia. Pero claro, para sostener este nivel de espejo ante los ataques sin desmoronarse, necesitas una arquitectura tridimensional muy robusta. Y ahí entramos a la sección 4, el heptocubo y el hexágono del corazón. Esto fue visualmente lo más impactante para mí. Es bellísimo. Pasamos de un concepto plano a un fractal en 3 dimensiones. 7 cubos ensamblados. A ver si los recuerdo. El violeta en el centro, que es la identidad, el pivote inmóvil. Ajá. Rojo abajo, la tierra. Azul arriba, el cielo o la inspiración. Verde al frente, que es el futuro y los otros. Blanco atrás, el pasado. Y naranja y amarillo a los lados para organizar y magnetizar. Lo describiste perfecto. Es una estructura integral, integrativa. El texto lo llama un ajedrez viviente o un I Ching viviente. Yo lo visualizo como un cubo de Rubik gigante y viviente, donde el centro violeta nunca se mueve, te da estabilidad, mientras todo lo externo gira y se adapta al caos. Y es que esa geometría protege contra la dispersión. Piensa en un árbol. El árbol que crece en todas direcciones se cae con el primer viento fuerte. Claro. Pero el que se concentra en sus raíces y en su eje central vive 300 años. La asimetría aquí es el enfoque. Dentro de ese heptocubo habita el hexágono del corazón. Que está compuesto por los relojes de arena de la sabiduría, la belleza y la bondad, ¿no? Exacto. Verdad, libertad cultural y fraternidad. Nos da respuestas antifrágiles ante el caos. Y vaya que hay caos, porque toda fortaleza debe saber defenderse de las amenazas del exterior, los famosos caballos de Troya. Uy, sí, la presencia de los 8 caballos de Troya. Y no son monstruos gigantes. Son alimentos chatarra, adicciones, miedos fabricados por los medios, división social. Se presentan como regalos, como comodidades, pero destruyen el orden interno. Y la defensa no es agarrarse a golpes. El texto dice que la defensa es solar. No es reactiva, exacto. Es una fórmula fascinante. Entrar al punto central más intuir. A ver, para que la audiencia lo visualice. Intuir es observar el metajuego desde arriba. El autor menciona aves, ¿verdad? Sí, el buitre y el águila. Si el buitre mira hacia abajo buscando carroña, enfocado en lo malo, y el águila mira hacia arriba buscando amplitud, la clave es elevarnos como un dron mental, para no quedar atrapados en el laberinto de las ratas, ¿cierto? Exactamente. Intuir es resonar con la compasión total, ver el tablero desde arriba. Y la fórmula sigue. Entrar, intuir, irradiar, resonar y fluir. Eso genera la estructura solar. Y esto activa las 6 capas protectoras vibracionales del corazón, usando los 12 meridianos y virtudes como un reloj biológico y espiritual. Pero el autor aclara algo muy humilde. No somos el sol cósmico. No, somos el espejo que lo refleja. Y para que brille, hay que limpiar el espejo de distorsiones. Perdonando con calor, diciendo la verdad con luz, hablando palabras de vida con el agua.
Es actuar con plena conciencia, haciendo actos dignos para convertirse en un tejedor consciente de nuestra realidad. ¡Wow! Es verdaderamente un fractal de fractales. Si recapitulamos rápido este viaje, empezamos siendo un solo punto, una identidad que despertó. Le añadimos los ingredientes de la realidad: calor, luz, agua. Aplicamos trigonometría y teoría de juegos para relacionarnos con el cosmos. Dejamos de ser peones. Construimos nuestra estructura del leptocubo. Y encendimos el sol en el centro para irradiar y defendernos de los caballos de Troya. Es un método integral para ordenar nuestra vida en todos los aspectos significativos. Definitivamente. Y bueno, esto nos deja con un pensamiento provocativo final para quienes nos escuchan hoy. A ver, Si cada elección que tomamos es un fractal que se despliega infinitamente, y si toda la geometría del universo responde a la intención, la próxima vez que se enfrenten a un conflicto, deténganse a pensar. ¿Qué tipo de arquitectura invisible están construyendo en este preciso momento? ¿Están tejiendo un nudo que los asfixia o están plantando la semilla de un bosque que dará sombra a generaciones enteras? Una pregunta para llevarse de tarea, sin duda. Totalmente. Ha sido un privilegio compartir este análisis a fondo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y nos escuchamos en la próxima.